Seguimos conversando periodísticamente. Ya estamos con Dante Leguizamón, hijo del querido y recordado Santiago Leguizamón. También siempre hay que hacer la referencia. Dante es comisionado de turno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Así es, Dante? No, soy comisionado y soy presidente de turno. Presidente de turno, perdón. Comisionado y presidente de turno del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Gracias por estar. No, muchas gracias y un saludo a la audiencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos del mecanismo? Porque mira que es como una cosa que no se termina de entender para la gran mayoría, digo. Sí. Te hago una pregunta retórica como para desarrollar la idea. Pero muy importante, hoy estaba conversando con una fiscal adjunta muy importante y me decía, ¿ustedes son una ONG? Me preguntaba, ¿verdad? Y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un organismo público, es independiente de los poderes del Estado, esa es como la clave del mecanismo, porque el trabajo se ciñe a la prevención de situaciones de tortura y malos tratos y es un monitoreo constante que realizamos a lugares donde podrían haber personas privadas de libertad o personas que estén de alguna manera afectadas en su libertad. Por ejemplo, las penitenciarías, los centros educativos de adolescentes privados de libertad, también los hospitales psiquiátricos, también los hogares de niños, hogares de personas adultas mayores, también el trabajo de la policía, los institutos policiales y el trabajo de los militares. El mecanismo se crea a partir de el segundo protocolo al convenio contra la tortura, que obliga a los estados que firman ese documento a tener un organismo nacional que haga ese tipo de controles. Y en Paraguay se crea con mucha participación de la sociedad civil. De hecho, que somos 6 personas que integramos la Comisión Nacional y somos elegidos por un órgano independiente a su vez, donde están un representante, una persona designada, digo bien, una persona designada de cada poder del Estado y 3 personas de la sociedad civil. Ese órgano nos elige de manera independiente a partir de la expertise o experiencia de trabajo en los distintos ámbitos que abarcamos. ¿Y qué hacen cuando constatan un caso de torturas contra alguien? Digamos, ¿cuáles son los efectos de la acción de la comisión? En el trabajo cotidiano, digamos, nuestro trabajo es verificar situaciones en general y recomendar para que se tomen medidas o se adopten políticas públicas para que ese tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Te doy un ejemplo, vamos a la penitenciaría de San Pedro, que está en boga ahora, a uno de los pabellones donde hay 120 personas, cuando en realidad tendrían que alojar en ese espacio como máximo 60. Sí. Y uno de los problemas importantes es el acceso al agua potable, porque cuando uno construye la instalación de agua, la instalación de tanques y todo, a partir de la cantidad de gente que podría alojar. Entonces no hay agua. Entonces una de las recomendaciones es la revisión de todo el sistema de agua, la instalación de un tanque, de un motor con mayor capacidad y ese tipo de cuestiones. Cuando llegamos a un caso concreto de torturas, hacemos primero un registro de la situación, un registro, si es posible, fotográfico, visual, y hacemos la denuncia a las autoridades pertinentes. Intervienen las autoridades pertinentes, que sería en este caso el Ministerio Público, que es el encargado de investigar. Nosotros no estamos encargados de la investigación propiamente dicha del caso, pero el Ministerio Público interviene. Sí tenemos que tener en cuenta que la situación de privación de libertad y la situación de tortura muchas veces expone a la persona privada de libertad a un momento particular, porque nosotros salimos o nos vamos y las personas se quedan detenidas probablemente con sus propios supuestos torturadores, digamos. Entonces depende, ahí se evalúa el daño que se puede ocasionar, el daño que se ocasionó también, y también se evalúa bastante el consentimiento de la persona. Sin embargo, nosotros registramos y hacemos recomendaciones y reservamos la identidad de la persona en su momento, a no ser que la persona específicamente quiera realizar la denuncia penal y se inicia todo ese proceso que te mencionaba. Quiero compartir con los televidentes un perfil que preparamos desde la producción de Dante Leguizamón para conocerlo mejor, y nos metemos también
nuevamente en el tema carcelario del que tanto se está hablando en estos días. El perfil de nuestro entrevistado. Dante Leguizamón es presidente de turno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, con masterado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Culminó cursos de especialización en Derecho Penal en el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, además de un posgrado de Didáctica Universitaria en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Asunción. Fue coordinador del área jurídica de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI. También se desempeñó como abogado del Comité contra la Tortura de la Comisión Provisional por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, integrante del equipo de inspecciones y coordinador de la temática de género e investigador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Argentina en el programa Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción. Claro, se me ocurre preguntarte, ¿cómo se hace para redactar un informe de un sistema que está totalmente colapsado? Porque el sistema penitenciario paraguayo está colapsado. Hablamos de, por ejemplo, en Tacumbú hay una población de más de 3.700 personas para una cárcel que pueda albergar de manera decente a 1.600, forzando un poco, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Porque se pasarán elaborando informes ustedes sobre las condiciones precarias de hacinamiento, de carencias, y el Ministerio de Justicia escucha esos informes. ¿Qué ocurre cuando se dan cuenta que no hay respuestas tampoco ante lo que recomiendan? Ante la dimensión del problema, como bien lo planteas, hay un desafío metodológico muy importante de qué mirar y cómo mirar, ¿verdad? Y hay un desafío de organización muy importante. Para tomar un ejemplo, el año pasado hicimos monitoreos en la penitenciaría de Tacumbú, pero específicamente centrados en dos temas: en el tema de la atención a la salud y en el tema del aislamiento, del uso del aislamiento y la sanción. En otras penitenciarías más pequeñas, la de Tacumbú tiene una particularidad porque hoy tiene 4.100 personas y las otras penitenciarías más grandes alcanzan hasta 1.500 más o menos. Igual es una dimensión muy grande, pero hay algunas cuestiones específicas que están bien estandarizadas para mirar, que tienen que ver con el acceso a derechos y un poco el funcionamiento de la cárcel. Como bien decís, muchas veces nos pasamos redactando informes y eso de alguna manera dificulta el trabajo o digamos hace un poco lento el trabajo, porque también una obligación nuestra es que los informes tengan una sólida información que pueda ser contrastable y que no sea fácilmente desvalorizada o discutida, por decirlo de alguna manera. El desafío importante es mostrar a la sociedad y a los órganos encargados de la custodia de estas personas cuáles son las cuestiones importantes que encontramos. En algunos casos, en algunos gobiernos, algunos ministros han hecho oídos sordos a la situación. Exacto. Y es una situación muy compleja. La ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ordena que las recomendaciones son obligatorias. O sea, nosotros recomendamos, por ejemplo, te ponía el ejemplo del agua, y el ministerio debería realizar acciones para automáticamente arreglar el problema del agua. Es un presupuesto, cuánto, cómo, en qué y realizar la licitación pertinente. Y llevar adelante, así es. Lastimosamente no, el ejercicio de las instituciones públicas que monitorean o que forman parte del monitoreo y que reciben recomendaciones del MNP no es un ejercicio sencillo, porque siempre hay diferentes, entre comillas, prioridades, problemas presupuestarios, problemas de licitación y una serie de cosas que hace que el trabajo que tengamos que hacer sea cada vez más fino, ¿verdad? Entonces es un desafío para nosotros. Primero era un desafío mostrar y visibilizar lo que ocurre dentro de las cárceles. Hoy podríamos decir, ya después de 6 años del mecanismo, entrando en el 7º año, podríamos decir
que el mecanismo ha logrado mostrar una parte importante de la situación de lo que ocurre en los lugares de encierro. Ha hecho investigaciones muy importantes, profundas, con relación a distintas situaciones, no solo al tema carcelario, adultos y mujeres, pero la pata que falta desarrollar o la pata que falta que logremos implementar tiene que ver con que se implementen efectivamente esas recomendaciones y se logre caminar hacia un sistema que no sea lo que hoy es, que es privador no solo de la libertad, sino priva otros derechos, sino que sea un sistema que solamente prive la libertad y asegure los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran privados de libertad. Después de la pausa te planteo dos temas. Uno, el de estos grupos criminales que se han instalado en nuestro sistema carcelario, si ustedes han hecho algún trabajo en ese sentido de propuestas, recomendaciones. Y lo otro que también me parece vinculado al hecho de que conviven desde rateros hasta homicidas múltiples en un solo espacio y gente sin condena con gente que está condenada a 40 años de prisión. Enseguida hablamos con Dante Leguizamón del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ya venimos.